Bendición, bendición y muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias por estar siguiendo a Naamán, Nuevo Nacimiento. Este grupo de personas que se han dado la tarea de tratar de compartir el mensaje de la palabra de una forma más clara. ¿Cómo logramos esto? Bueno, con sus preguntas, agradeciéndole su participación, haciéndonos llegar temas que a usted le interesen, de los cuales tenga alguna duda o haya escuchado algo en lo que usted no está confiando mucho. Y eso es bueno, no lo haga ni tan siquiera con nosotros acá en Naamán Nuevo Nacimiento. Siempre escudriñe la palabra, siempre busque la verdad a la luz de la Escritura. El tema que nos hicieron llegar ahora es en relación a las suertes. Alguien escuchó en una prédica que se mencionaba este término y apegaban literalmente al azar, a como estar pensando en los dados o en la lotería o en una cosa de esas. Ahora bien, tenemos que estudiar bien a la luz de la Escritura. Recordemos que la enseñanza que tenemos ha sido manipulada, la palabra del Señor ha sido guardada con entereza. Él ha dispuesto hombres y mujeres que han ofrendado inclusive su vida para que la Escritura hoy pueda estar en nuestras manos. Y por lo tanto debemos estudiarla con recelo, apegándonos a la originalidad de la traducción. A diferencia de muchísimas otras cosas en la actualidad, en nuestro mundo, la traducción bíblica entre más antigua pues es mejor, hay menos manipulación y podemos enterarnos de una manera más efectiva de las cosas. En el aparte, el hombre siempre a la luz de la verdad, inclusive conociendo la palabra, tiende a apartarse por situaciones de provecho. Recordemos, cuando se habla de profeta, normalmente se hace la mención de vidente y posteriormente se hace la relación de mago. Hay un ejemplo en donde el apóstol Pablo está por ahí compartiendo del Espíritu o con el Espíritu, y uno de los hombres de nombre Simón, que era mago, trató de comprar el Espíritu de Dios. Vio que podía hacer grandes cosas en su negocio de la hechicería y quería, según él, adquirir esto por bien. Entonces, hay cosas que están escritas, hay cosas que la palabra nos enseña, pero que el hombre cree que puede utilizar para manipulación. ¿Por qué hablamos de todo esto? Porque originalmente en el Génesis usted puede leer sobre los astros, sobre las dos lumbreras que el Señor dispuso, la mayor como el sol y la menor como la luna, a la cual el Señor refirió que tenía el orden de los días, los meses, los años, las estaciones y por ende los periodos de siembra. El pueblo de Israel tiene una base fundamental sobre esta para sus celebraciones. Desde el día de reposo en adelante, todas tienen su base en el movimiento de los astros. Posteriormente, gentes que no estudian la palabra para crecimiento espiritual, sino para beneficio propio, se apartaron, y deriva de esto la astronomía, el estudio del tarot, muchísimas estas otras cosas que sí se apartan de la verdad bíblica. Entonces, si nosotros escudriñamos cuando la palabra estrechamente relacionada y en su verdad hace referencia a las suertes, es la presencia del Espíritu de Dios en consulta por los hombres, dando una respuesta directa a esos que dicen yo escucho la voz de Dios. Tienen que saber que no es suerte. Cuando ellos consultan algo y dicen escuchar la voz de Dios, saben que el Señor les responde. Nosotros, los que aún no tenemos ese privilegio, tenemos que esperar a ver lo que el Señor ha escuchado de nosotros cuando recibimos su milagro. Hacemos intervención en oración, oramos por algo, y entonces el Señor nos responde y nosotros lo vemos y decimos el Señor nos escuchó. Pero estos que escuchan la voz del Señor no podrían entonces estar diciendo que las cosas cuando nosotros preguntamos a Dios son de suerte, porque el Señor siempre responde. Siempre responde. ¿Por qué decimos esto? Vamos al original. Ya hablamos un poco de los astros, del orden que el Señor da. Sabemos que se desviaron a estudios de otro tipo que no son los apegados conforme a la palabra o los propósitos que el Señor tenía para eso. Y también vamos a conocer por qué mucha gente no ha logrado comprender ese carácter de elección del Padre por medio de la intervención. El sacerdote como tal, dentro de la preparación del Señor, primero era elegido de la tribu de Leví, lo recordamos, y en el orden del primer sacerdote estaba Aarón y sus hijos,
el Señor le dice a Moisés que los prepare de una forma muy específica, la cual iba a ser puesta en práctica con todos los levitas que tuvieran que utilizar este lugar, y parte de ello era el efod, el pectoral, la representación del mismo y demás. La vamos a leer para apegarnos a la luz de la palabra. Éxodo capítulo 28, verso 27 en adelante. Harás asimismo 2 anillos de oro, los cuales fijarás en la parte delantera de las 2 hombreras del efod hacia abajo, delante de su juntura sobre el cinto del efod, y se juntarán el pectoral por sus anillos a los 2 anillos del efod con un cordón de azul, para que esté sobre el cinto del efod y no se separe el pectoral del efod. Parte de la vestimenta. Este efod tenía las piedras preciosas que representaban los nombres de las 12 tribus de Israel, y hágase usted a entender de que había como un tipo de bolsita. ¿Qué había en esa bolsita? Y llevaron los nombres de los hijos de Israel en el pectoral del juicio sobre su corazón, cuando entre en el santuario por memorial delante de Jehová continuamente. Recordamos que el pueblo antes no entraba en el santuario. Ese memorial que Aarón o el sacerdote llevaba ahí permitía que el pueblo estuviera delante de la presencia del Señor. Bien, verso 30, y pondrás en el pectoral del juicio Urim y Tumim, para que estén sobre el corazón de Aarón cuando entre delante de Jehová, y llevará siempre Aarón el juicio de los hijos de Israel sobre su corazón delante de Jehová. Estas 2 piedritas, podríamos denominar de esta forma, Aarón las llevaba, y cuando se consultaba al Señor, tomaba dentro del efod, de ahí del pectoral, de la vestimenta, sin ver, una de las 2 piedritas, y cada una tenía un valor representativo. Normalmente era de sí o no. Preguntas sencillas, respuestas concretas, sí o no. A esto algunos denominan suerte, alguien le dice azar, otros es la forma bíblica que el Señor le dijo al sacerdote por la cual se iban a comunicar. Iba a obtener respuesta inmediata y podía emitir juicio. ¿Recuerdan la función del sacerdote? ¿Recuerdan la función de los levitas? Era emitir juicio. Era el que pedía el perdón. Entonces la respuesta debía ser concreta, debería ser pronta, porque las consultas eran inmediatas. No es cuestión de suerte, no es azar, no es tirar dados. ¿Por qué decimos esto? Y podemos confirmar un poco más adelante en el primer libro de Samuel. Vayamos allá, capítulo 9, por favor. Primer libro de Samuel, capítulo 9, verso 7 en adelante. Nos enfocaremos en el 9, pero leamos desde el 7. Recordamos esta historia, la hemos compartido en aquel estudio de grandes hombres y mujeres de Dios, y leemos ahora nuevamente para refrescar. Dice: respondió Saúl a su criado. Recuerdan, andaba Saúl buscando unas asnas y demás, y ya dándose por vencido trataba de regresar, pero su criado le recomendó que hicieran esto. Vamos ahora, pero ¿qué llevaremos al varón? Porque el pan de nuestras alforjas se ha acabado y no tenemos que ofrecerle al varón de Dios. ¿Qué tenemos? Entonces volvió al criado a responder a Saúl diciendo: he aquí, se hallan en mi mano la 4ª parte de un siclo de plata. Esto daré al varón de Dios, está escuchando, para que nos declare nuestro camino. Antiguamente en Israel, cualquiera que iba a consultar a Dios decía así: venid y vamos al vidente, porque al que hoy se llama profeta, entonces se le llamaba vidente. Estamos hablando de esa transformación que el mal uso de la palabra o que el estudio desviado de la misma produce en el corazón del hombre, y que por transmisión generacional o cultural o costumbrista hemos asimilado como verdades. ¿Por qué? Porque nos dimos a la tarea de no estudiar la palabra de Dios. Y mucho cuidado, porque hay gente que expone sin estudiar la palabra de Dios. Entonces, con su exposición causan confusión. ¿Qué acotamos entonces? Primero, cuando se habla de suertes, no siempre, mucha atención, no siempre se refiere al azar. Ya vimos caso en el libro de los Hechos, vimos origen en el Éxodo y tenemos apoyo en el primer libro de Samuel. No siempre cuando se refiere a suertes
se refiere al azar. Normalmente, más bien, cuando se refiere a suertes, es la revelación de Dios al hombre por algún medio que se utilizaba por mandato para obtener respuesta pronta a situaciones necesarias, normalmente también en la emisión de un criterio de juicio que era sumamente importante. Tampoco cuando se habla de vidente, porque la mención es acá especificándonos qué es lo que tenemos que tener presente. Pero después de este texto, en algunos otros pasajes, se continúa hablando de vidente como profeta. Entonces, no siempre cuando se menciona vidente es el brujo, o el chamán, o el hechicero, o el tirador del tarot. Eso viene más en el orden de la actualidad, en donde el corazón del hombre se ha apartado a la maldad, tergiversando, manipulando la palabra de Dios. Entonces, estudiemos Biblia y sepamos que la aplicación del término está muy estrechamente relacionada con la traducción del texto. Y si no hemos leído y si no comprendemos cuál es el propósito del Señor, podemos irnos prestando oído a lo que nos dicen porque no escudriñamos la Escritura. Entonces, recuérdelo, no siempre suerte es lotería y tampoco vidente es brujo. Así es que mucha atención a la Escritura, mucha atención a la palabra y apéguese a el contenido espiritual de la misma. Pida revelación del Espíritu, estudie con diccionarios bíblicos cercanos, haga consultas, no se guarde dudas, porque si no usted va a ir a compartir aquel texto como que si fuera cierto y se va a apartar en realidad de la verdad. El Señor nunca dijo tiren dados o huesos, pero tenía por mandamiento la presencia del Urim y el Tumim para juicio en el pectoral del sacerdote, el cual tenía esa responsabilidad. Y tampoco dijo vayan donde el brujo, pero el profeta hablaba la palabra del Señor. Entonces, por terminología, podríamos estar viviendo en una confusión. Mucho cuidado con las traducciones, más cuidado con las predicaciones y más atención con aquellos que están llevando palabra a su corazón. Que el Señor le bendiga siempre y le acompañe.